espacio Formación SUNAI, de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la doctora Narqui Martínez, así como la directora del despacho, la licenciada Tatiana Ventura, el doctor Luis Rendón, gerente de asesoría y asistencia técnica, y quien les habla, Johnny Monzo, integrante del equipo de la gerencia de asesoría y asistencia técnica. Hoy con el programa de verificación de actas de entrega con el especialista, abogado, el doctor Magister Sensitiarum en gerencia estratégica, Jonathan Morales. Sin más preámbulos, lo dejamos con el profesor Jonathan Morales. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, dando, por supuesto, inicio a la segunda parte de lo que fue la actividad de la semana pasada, donde vimos todo lo referente a el proceso de elaboración de las actas de entrega. Nos corresponde esa segunda parte que le corresponde precisamente al órgano de control fiscal, tal como lo es la verificación de las actas de entrega. El contenido de la presente presentación es el siguiente: presentación, una pequeña recapitulación de lo que es en el ámbito conceptual, lo que es un acta de entrega, importancia de las actas de entrega, fundamento normativo para la formación de las actas de entrega, que son las normas, la verificación de las actas de entrega y, por supuesto, el procedimiento para verificar las actas de entrega. Es importante señalar de manera responsable, pues, todo lo expuesto aquí versa sobre nuestras experiencias en cuanto a el proceso de verificación de actas de entrega. Existen numerosos criterios, muchas maneras en las cuales, muchas metodologías en las cuales se realiza este proceso. Debemos aclarar de que esta no es la última palabra, ¿no? Ni que tampoco es vinculante. Son solamente algunos elementos de conformidad con la aplicación de la normativa, aplicación de principios de lo que es la lógica jurídica y también vinculados con las normas generales de control interno, normas generales de auditoría de Estado, que vienen a llenar los espacios, los vacíos que pudieran evidenciarse en cuanto a la interpretación de una norma jurídica. Entonces, hecha esta aclaración, nadie es dueño de la verdad. En este caso, no pretendemos que esto sea una guía obligatoria para el ámbito de los órganos de control fiscal, sino a nivel orientativo, un punto de vista, nuestro punto de vista, muy humilde, en cuanto a cómo debería hacerse de la mejor manera, ajustado a derecho, la verificación de las actas de entrega. Bueno, el propósito de la presente inducción es dar a conocer un tema tan actual como interesante, como lo es el proceso de verificación de las actas de entrega por parte de los órganos de control fiscal. Existe un marco normativo dictado por la Contraloría General de la República, denominado Normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas oficinas y dependencias, lo cual vimos su adecuada conformación en la clase pasada. En el presente encuentro se profundizará mucho más en el proceso de verificación. Reiteramos, esta segunda fase que le concierne al órgano de control fiscal, proceso de verificación paso a paso por parte de los órganos de control fiscal de las actas de entrega elaboradas por los servidores públicos llamados a realizarlas de conformidad con la normativa anteriormente citada.
¿Qué es el acta de entrega? Bueno, tal y como lo hemos señalado tanto el viernes pasado como en la sección de preguntas y respuestas de nuestro canal de Telegram de Formación SUNAI, vimos que el acta de entrega precisamente es aquel documento suscrito por el servidor público llamado para hacerlo según la normativa vigente, encargado de la administración y manejo de recursos públicos al momento de su egreso de sus funciones en la institución, dentro de los 3 días hábiles siguientes, conjuntamente con el servidor público entrante o en su defecto por la máxima autoridad del órgano o ente de la administración pública o la persona que ésta designe para demostrar la gestión administrativa realizada por dicho servidor público durante el periodo de sus funciones, debiendo cumplir dicha acta de entrega con un conjunto de formalidades y anexos establecidos expresamente por la normativa aplicable. Importancia del acta de entrega. Bueno, la formalización del acta de entrega constituye una de las obligaciones más importantes en el ámbito de la función pública, ya que es a través de este documento que se delimita la responsabilidad a nivel administrativo entre quien hace la entrega y quien la recibe. Es importante destacar nuevamente que según la normativa para la elaboración y presentación de las actas de entrega, este documento es sometido a un doble escrutinio. Por una parte, la revisión por parte de quien recibe el acta de entrega, el cual tiene un lapso de 120 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente, posterior a la fecha de suscripción del acta de entrega, para formular sus correspondientes observaciones, así como por parte del órgano de control fiscal, a quien le corresponde un ejemplar de esa acta de entrega en original o en copia certificada, instancia que realizará la verificación, señores, de la legalidad, sinceridad y exactitud de la misma. El fundamento normativo de las actas de entrega no es otro que el que estamos presentando a continuación, es la normativa básica. No obstante, todo el bloque de la legislación venezolana, en una u otra manera, pudiera ser aplicable. Por supuesto, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como norma fundamental encabeza este listado, siguiendo, por supuesto, por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial número 6013 extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el sistema presupuestario, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, normas generales de auditoría de Estado, normas generales de control interno y, por supuesto, por último, pero no menos importante, las normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y de sus respectivas oficinas o dependencias, publicadas en la Gaceta Oficial número 39.229 de fecha 27 de julio de 2009. Aquí tenemos pues la estructura de la normativa que regula el proceso de elaboración y verificación de las actas de entrega. Tenemos 4 capítulos a manera de recapitulación, breve recapitulación. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, del acta de entrega. Capítulo 3, observaciones al acta de entrega y su verificación. Y capítulo 4, disposiciones finales. Es importante recordar en este punto tanto los requisitos como los anexos que debe contener toda acta de entrega, que serán los elementos que verificará el órgano de control fiscal en su proceso de revisión, repetimos, tanto de legalidad como de sinceridad y exactitud de la misma. El artículo 10, tenemos pues los requisitos fundamentales que establecen tanto la forma como el fondo, la esencia del acta de entrega. Toda acta de entrega
debe contener lo siguiente. Artículo 10. En primer lugar, lugar y fecha de la suscripción del acta. Debe señalarse, por ejemplo, Ciudad de Caracas, a los tantos días, a los 10 días del mes de marzo del año tal. Identificación del órgano, entidad, oficina o dependencia que se entrega, también, por supuesto, en la sede del ministerio tal. Identificación de quien entrega y de quien recibe, bueno, una identificación plena, nombre, apellido, cédula de identidad, el cargo que ostenta, los datos de la designación, igual con el que la persona que recibe, el servidor público que entra a sustituir o que recibe la oficina o dependencia, motivo de la entrega y su fundamentación legal. Todo esto lo vimos en la clase pasada, solamente estamos realizando la indicación de estos aspectos que más adelante veremos. Debe hacerse una indicación sobre el cumplimiento de estos extremos. Relación de los anexos que acompañan al acta y que se mencionan en los artículos 11 al 17 de las presentes normas, según sea el caso, con mención, por supuesto, expresa de que forman parte integrante del acta. Y bueno, número 6, suscripción del acta por parte de quien entrega y de quien recibe. Tenemos pues el listado fundamental de los anexos que debe contener el acta de entrega, artículo 11 de la normativa. Sobre este punto vamos a ahondar de manera detallada a lo largo de esta tarde del presente encuentro. Vamos a mencionarlo en el presente momento. Número 1, estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial cuando sea aplicable. Número 2, mención del número de cargos existentes con señalamiento de si son empleados u obreros, fijos o contratados, así como el número de jubilados y pensionados, según de ser el caso. Número 3, inventario de bienes muebles e inmuebles de la dependencia objeto de entrega, por supuesto. Numeral 4, situación de la ejecución del plan operativo anual, claro está, de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el presupuesto correspondiente. Número 5, índice general del archivo. Y número 6, cualquier otra información o documentación que se considere necesaria. Es importante destacar que este numeral 6 da lugar a un conjunto de documentos que se suelen incorporar también en el cuerpo de las actas de entrega. También forman parte de los anexos de conformidad con el artículo 6. Esta es una lista a título enunciativo, repetimos, reiteramos, no en términos taxativos, está abierto de conformidad con la naturaleza de la organización, de la unidad, de la dependencia que se entrega. Puede tener algunos aspectos adicionales, pues, por ejemplo, informe de gestión de los rangos de dirección o jefatura inmediatamente inferiores, la relación de sellos de la dependencia, la relación de llaves de la dependencia. Pudiera haber relación de, por dar un ejemplo, tarjetas magnéticas de acceso, códigos de acceso en un formato distinto. Si es una dependencia encargada del área de seguridad, el listado de equipos de radiocomunicación también pudiese ser. Oficio o acto administrativo de designación, gaceta oficial, se aplica. Carta de renuncia del servidor público saliente, se aplica. Digamos, es recomendable todo esto, la conformación adecuada del acta de entrega, todo el conjunto de acervo jurídico probatorio que indique la cualidad de la persona, tanto en cuanto al ingreso como de su egreso, recordando el principio de paralelismo de las formas.
pólizas de fidelidad de los trabajadores que manejan fondos, las famosas cauciones, de ser el caso, entre otros. Bueno, aquí tenemos, repito, esto lo vimos en detalle en el curso pasado, no obstante, estamos señalando los aspectos más relevantes que vamos a desarrollar en el transcurso de este encuentro. Nos limitamos a señalar a manera de resumen que cuando se trata de unidades administradoras deben de consignar un conjunto de documentos, sobre todo de estados financieros, bancarios, todo lo que tiene que ver con comprobantes de gastos, mucho más detallados que cualquier otro servidor público. Tenemos pues la aplicación del artículo 53 del reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que señala el monto de los fondos y bienes asignados a la respectiva unidad administradora, saldo en efectivo de dichos fondos a la fecha de entrega de la gestión, estados bancarios actualizados y conciliados, lista de comprobantes de gastos y cheques emitidos pendientes de cobro. También vimos la clase anterior en cuanto a cuando son instituciones que generan recursos propios, debe de darse un detalle en cuanto a lo ingresado por este aspecto, pues, de todo lo recaudado y lo pendiente por recaudación. Cuando se trata de las actas de entrega de los órganos de control fiscal, ahí también señalamos que debe de incluirse los procedimientos de potestad investigativa y de determinación de responsabilidades, recordando de que un ejemplar se remite a la Contraloría General de la República, el ente rector en materia de control fiscal. Otro aspecto, y que lo vamos a desarrollar de manera específica con ejemplos, esta jornada va a ser de ejemplos de cómo se conforman debidamente cuando hay algún detalle, algún aspecto que no está de acuerdo a lo expresamente señalado en la norma. Este es uno de los artículos más relevantes y de los cuales más se trabaja, que es que los anexos del acta de entrega deberán incluir toda la información con la fecha o a la fecha de corte del momento del cese en el ejercicio del cargo. Entonces, toda información, y ahí vemos que lamentablemente en numerosas actas de entrega es uno de los aspectos que presenta mayor debilidad, puesto que no se evidencia que la fecha de la elaboración de ese documento se compadece o encaja con la fecha de corte del acta de entrega. Entonces, eso amerita la correspondiente observación por parte del órgano de control fiscal. Inexistencia de la información requerida. Insistimos que cuando por cualquier causa el acta de entrega o cualquiera de los anexos pues no contenga algún tipo de información o algún aspecto de los documentos a los que hace referencia los artículos 10 al 17 de las normas, estoy parafraseando, pues, se dejará constancia de tal circunstancia, de tal hecho, y por supuesto los motivos que impidieron su incorporación. Errores, deficiencias y omisiones. Bueno, en el acta de entrega se especificarán cuáles son los errores, las deficiencias y omisiones que se advirtieren en el levantamiento de la misma, así como cualquier otra situación que sea necesario señalar en resguardo de la delimitación de responsabilidades entre quien entrega y quien recibe. Original y copia, lo vimos la semana pasada, recordando de que una adecuada conformación del acta de entrega a tenor de la norma se elabora un original y 3 copias certificadas, una para la unidad, la máxima
el despacho de la unidad objeto de entrega, uno para el servidor público que entrega, otra para el servidor público que recibe o el entrante, y otra para el órgano de control fiscal, debiendo nuevamente reiterar que la práctica jurídica en los órganos o los órganos y entes del sector público es que se elaboran 4 originales y que, por supuesto, si es admisible por la normativa una copia certificada, que como bien lo dice, es certificada pero copia al fin, con mayor razón será admisible una original. Entonces, pueden elaborarse y a nivel práctico es mucho más sencillo elaborar 4 originales que elaborar un original y después sacar 3 juegos de copia y después sellar, después certificar, hoja por hoja, es tal vez un poco más tedioso. Entonces, de todas formas, existen esas 2 posibilidades. Bueno, aquí se habla de que cuando sea un órgano de control fiscal, se remitirá un ejemplar al órgano de control externo, en este caso de las unidades de auditoría interna, por regla general, es la Contraloría General de la República. Ahora sí, entrando en materia, el artículo estrella, el artículo central sobre el que va a girar todo el presente encuentro es precisamente este artículo 23, que señala que corresponderá a la unidad de auditoría interna la verificación de la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen al acta de entrega, sin perjuicio del ejercicio de las demás funciones de control, vigilancia y fiscalización de las potestades investigativas y sancionatorias que puede ejercer, así como de las competencias de los órganos de control fiscal externo. Los resultados de la verificación se harán constar en un informe suscrito por el titular del órgano de control fiscal competente, el cual remitirá un ejemplar a quien entregó y otro a quien recibió. A continuación, entonces, daremos ya realizada esta brevísima recapitulación, el desarrollo de la presente ponencia. Bueno, verificación del acta de entrega. Bueno, vemos que la verificación es el control, comprobación, examen concerniente al cumplimiento de una determinada regulación. Tú verificas, tú evidencias si se cumple o no un determinado extremo normativo. Y de aquí, aguas abajo, se decantan los otros términos que están vinculados a este proceso exclusivo de los órganos de control fiscal, cuáles son la legalidad, la sinceridad y la exactitud. Cuando hablamos de la legalidad, estamos hablando de precisamente la conformidad de derecho de la normativa establecida o a la normativa, mejor dicho, establecida, el cumplimiento de las disposiciones normativas, tanto a nivel legal como sublegal. En segundo lugar, tenemos la sinceridad, que es la veracidad de la información plasmada. Y la exactitud es la correspondencia total, sobre todo numérica, de la información contenida en los registros oficiales de la institución con la información plasmada en el acta de entrega. Proceso de verificación de acta de entrega. Reiteramos, de acuerdo a nuestro humilde saber y entender, este sería una manera adecuada, una de las tantas maneras adecuadas para elaborar, para realizar, mejor dicho, ese proceso de verificación de las actas de entrega. En la práctica, la gran mayoría de los órganos de control fiscal, una vez que el órgano de control fiscal precisamente recibe el acta de entrega por secretaría, se hace la asignación de la misma a uno de los auditores del órgano de control fiscal de la unidad de auditoría interna. Asignada el acta de entrega,
el auditor designado, es decir, el auditor que va a realizar el proceso de verificación, auditor 2, auditor 3, procede a abrir el correspondiente expediente de verificación del acta de entrega, es decir, abre la carpeta respectiva y a elaborar su correspondiente programa de trabajo. Todo esto de conformidad con la normativa que le es aplicable de manera supletoria, cuáles las normas generales de auditoría de Estado. Es la cartilla, es el procedimiento, el paso a seguir para las actuaciones fiscales, no solamente auditorías, sino para cualquier tipo de actuaciones, repetimos, incluidos los exámenes de la cuenta, las verificaciones de actas de entrega, que si bien no son auditorías en el sentido estricto de la palabra, como son emanadas del órgano de control fiscal, en cuanto a su protocolo de materialización, van a fundamentarse en los principios básicos que informan precisamente las normas generales de auditoría de Estado, ¿no? El primer documento que contendrá el expediente, pues, es el memorándum u oficio de remisión de acta de entrega al órgano de control fiscal. Cada documento del expediente de verificación del acta de entrega deberá estar segregado mediante un separador. Es decir, deben estar separados los documentos, el oficio de remisión del acta de entrega, separador, el separador con su pestañita identificada. Bueno, a posteriori se va conformando los detalles de esa carpeta, que esté bien identificada, ¿no? Y después de eso, el programa de trabajo, separador, las credenciales y así sucesivamente. Se asignará el correspondiente número correlativo del expediente de verificación del acta de entrega según la nomenclatura preestablecida por la dependencia de control fiscal. Aquí pusimos un ejemplo abstracto, puede ser cualquier tipo de nomenclatura, reiteramos. Por ejemplo, las iniciales del ente, MPPCN, por dar un ejemplo, MPPCI, / UAI, es decir, Unidad de Auditoría Interna, / VAE, por lo menos nosotros colocamos verificación de actas de entrega, otros colocan, tengo conocimiento que otros colocan RAE, revisión de actas de entrega, es decir, RAE, como sea o de maneras análogas, pero lo importante es que se refiera pues a este aspecto, ¿no? /001, si es la número 1 del 2023, sería como el inicio del correlativo. Ya la segunda sería 002, 2023, a nivel cronológico. Queda a criterio de cada unidad de auditoría interna la nomenclatura utilizada según cada caso concreto. Se elaborará la correspondiente etiqueta de la carpeta del expediente de verificación del acta de entrega. Ustedes abren su carpeta, tienen su carpeta y elaboran en su procesador de palabras un cuadro de texto, el cual puede colocarle el loguito del instituto, la institución, la nomenclatura de la actuación fiscal, y entrecomillado puede ser en negrilla, centrado, por lo general suele ser así, verificación de la legalidad, si sería exactitud del acta de entrega, de fecha tal, suscrita entre fulanito de tal y fulanito de tal. Imprimen esa hoja, la recortan, le echan su peguita y lo pegan a su carpeta. El auditor interno realizará la correspondiente acreditación al o a los auditores que designe a los fines de la verificación de acta de entrega, recordando nuevamente el artículo 29 de las normas generales de auditoría de Estado, que establece palabras más, palabras menos, que para realizar labores de auditoría el auditor debe estar debidamente certificado, acreditado, y eso, por supuesto, debe de constar
en los expedientes. Eso debe de ser informado a la unidad objeto de entrega, porque es la demostración del principio competencial, el principio de competencia por parte de quienes van a efectuar a nombre del órgano de control fiscal a la postre ese proceso de revisión de acta de entrega. A continuación, se remite un modelo a modo referencial, repito, de credencial para la verificación de actas de entrega. Paso a leerlo. Credencial. Ciudadano. Se coloca el nombre del auditor, nombre y apellido, del auditor operativo, pues, el que va a realizar la actuación fiscal. Venezolano, mayor de edad y titular de la sociedad de la entidad, número tal, ahí lo rellenas. Coma, le participo que este órgano de control fiscal lo ha designado para que realice la verificación de la legalidad, sinceridad y exactitud del acta de entrega de la dirección o gerencia general o vicepresidencia o coordinación de tal, asuntos públicos, recursos humanos, la que sea de acuerdo al caso concreto, ¿no? Del Ministerio de Ciencia tal o el ministerio que sea, la dependencia, la alcaldía, lo que sea. Suscrita en fecha tanto del año tal, entre los ciudadanos fulano de tal, venezolano, lo identifica, y el ciudadano el entrante, el saliente. Ok. Los resultados obtenidos de su actuación se harán constar en un informe con sus respectivos papeles de trabajo. Recordemos que los papeles de trabajo es la carpeta, bien sea la carpeta marrón, la carpeta Oslo, puede ser una carpeta Oslo si los anexos, la envergadura lo amerita, pues, pero por lo general suelen ser unas carpetas de esta naturaleza, carpetas marrones, ¿no? Se hará constar en un informe con sus respectivos papeles de trabajo debidamente referenciados en el tiempo estimado de 90 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la presente fecha. Notificación que se realiza de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 40 y 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo establecido en el artículo 29 de las normas generales de auditoría de Estado, las cuales yo se los mencioné parafraseado, palabras más, palabras menos, que aquí sí se señala de manera expresa, según el cual, para realizar labores de auditoría de Estado, el auditor debe estar formalmente acreditado ante el respectivo órgano o ente objeto de auditoría. En este caso, objeto de verificación de su acta de entrega. Se elaboran los correspondientes memoranda, es el plural de memorándum, ¿no? De solicitud de información a las dependencias respectivas. En primer lugar, a los efectos de la verificación del numeral 1 del artículo 11 de las normas, se solicitará mediante memorándum a la dependencia encargada de planificación y presupuesto el estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial, es decir, la ejecución presupuestaria de la dependencia objeto de entrega a la fecha de corte del acta de entrega cuando sea aplicable. Para la verificación del numeral 2 del artículo 11 de las normas, se solicitará mediante memorándum a la dependencia encargada de recursos humanos, puede ser talento humano, gestión humana, según la organización de cada órgano o ente, tiene una denominación determinada, incluso hay algunos que llaman capital humano. El listado del personal de la dependencia objeto de entrega, con señalamiento de si son empleados u obreros, fijos o contratados, así como el número de jubilados y pensionados, de ser el caso, a la fecha de corte del acta de entrega. Es importante destacar que el protocolo de solicitud es que todo se solicita a la fecha de corte del acta de entrega, señores. Siempre debe de tomarse eso en cuenta. ¿Por qué? Porque es la manera de evidenciar de si
¿se cumplió o no se cumplió? Pero eso lo veremos ahorita. Para el caso del numeral 3 del artículo 11 de las normas, se solicitará mediante memorándum a la dependencia encargada de bienes nacionales el listado de bienes muebles e inmuebles de la dependencia objeto de entrega a la fecha de corte del acta de entrega. A los efectos de la verificación del numeral 4 del artículo 11 de las normas, se solicitará mediante memorándum a la dependencia encargada de la planificación y presupuesto la ejecución del plan operativo anual POA de la dependencia objeto de entrega a la fecha de corte del acta de entrega. Entonces vamos pues con la operacionalización de todo esto. ¿Qué sucede una vez que todas las unidades administrativas correspondientes vinculadas con el suministro de esta información entregan esa data al órgano de control fiscal? Bueno, por supuesto que todo eso va alimentando los anexos de los papeles de trabajo de la revisión del proceso de verificación de la legalidad, sinceridad y exactitud del acta de entrega. Una vez recibidas las distintas respuestas a los requerimientos de información a las áreas correspondientes, se procederá a realizar la contrastación de la información contenida en el acta de entrega versus la información suministrada por las dependencias administrativas involucradas en el suministro de la información en los siguientes términos. Como primer punto, a todos los ítems. Esto es común a todos los recaudos, todos los ítems que tienen anexos que fueron solicitados según los memoranda señalados en la lámina anterior. Se debe expresar si fue consignado al acta de entrega o no el anexo correspondiente. En caso de no consignarse, plasmarse el hallazgo con sus 4 elementos. Es importante destacar a nuestro humilde modo de ver y salvo mejor criterio que todo este proceso de verificación no es, señores, aunque hay criterios que se respetan, por supuesto, para un cierto porcentaje, que no lo tengo, ¿no? Pero una cierta corriente, una cierta parte de los auditores internos, de las unidades de auditoría interna, aplican el criterio de checklist, que recibe un acta de entrega y tiene, no tiene, ta, 2, 3 hojitas, y ya imprimieron y sellaron ya y entregaron a la, bueno, yo respeto el criterio de cada entidad, de cada órgano de control fiscal, por supuesto, el respeto de la autonomía, pues, de cada órgano de control fiscal, pero esta actuación requiere, a nuestro modo de ver, un cuidado, una rigurosidad mínima, porque cuando tú verificas así muy por encima, no estás verificando la sinceridad, no estás verificando exactitud, no estás contrastando al menos de manera general la información de la cual se está incorporando al acta de entrega. Debemos de señalar responsablemente que de un proceso de verificación de actas de entrega pudieran relucir, pudieran surgir o evidenciarse elementos de actos, hechos o omisiones contrarios a una norma legal o sublegal que pudiesen ser susceptibles del inicio de un procedimiento de potestad investigativa y aguas abajo más adelante hasta un procedimiento de determinación de responsabilidades. Es por ello que al momento de elaborar, conformar el correspondiente el correspondiente informe de verificación, a nuestro entender, deben de estar conformados los 4 elementos del hallazgo: condición, criterio, causa y efecto, contenidos
en las normas generales de auditoría de Estado. A continuación, se desarrollará el proceso de verificación de cada uno de los anexos del acta de entrega. Bueno, respecto al numeral 1 del artículo 11 de las normas, se comparará la información del estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial, la ejecución presupuestaria de la dependencia objeto de entrega a la fecha de corte del acta de entrega, cifra por cifra, ítem por ítem, cotejando igualmente las fechas. Es lo primero que tienen que verificar, tanto del acta de entrega contra la información emanada de la dependencia encargada de planificación y presupuesto, ¿no? Debiendo plasmar en el informe de verificación del acta de entrega que las fechas, ¿no?, de emisión de los listados discrepe de dicha circunstancia, ¿no? Por supuesto, plasmándose los elementos del hallazgo. Repito, a nuestro humilde criterio. Tenemos un ejemplo práctico, un ejemplo abstracto. Al cotejar la información relativa al estado de las cuentas que refleje la situación presupuestaria, financiera y patrimonial, la ejecución presupuestaria de la dependencia objeto de la entrega contenida en el acta de entrega contra la información suministrada por la dependencia encargada del área de planificación y presupuesto, se evidenció que la fecha de corte de la información contenida en el acta de entrega es distinta a la fecha de corte de la misma, razón por la cual no se pudo efectuar la comparación de ambos listados, ya que la información solicitada fue al corte del acta de entrega. Entonces nosotros colocamos entre paréntesis a los efectos didácticos la condición. Es el hecho relevante, lo detectado por el órgano de control fiscal. Por supuesto que en un informe no se va a colocar condición, criterio. A los efectos didácticos lo estamos indicando acá. Sobre este punto, el artículo 18 de las normas bajo análisis expresa que los anexos del acta de entrega deberán incluir datos e información con fecha de corte al momento del cese en el ejercicio del empleo, cargo o función pública del servidor público que entrega. Es responsabilidad de quien entrega la exactitud del acta y sus anexos, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ese es el criterio, la norma jurídica legal o sublegal, sobre la cual se fundamenta el órgano de control fiscal. Lo anteriormente se encuentra motivado, lo anteriormente expuesto, se encuentra motivado de habilidades de control interno relativas a la adecuada elaboración y conformación del acta de entrega. Esto vendría siendo la causa, lo cual es susceptible de generar riesgo de tipo legal, que sería el efecto. Entonces aquí vemos la conformación de los 4 elementos del hallazgo. Tenemos pues respecto del numeral 2 del artículo 11 de las normas, se comparará la información del listado de personal de la dependencia objeto de entrega con señalamiento de si son empleados u obreros fijos o contratados, así como del número de jubilados y pensionados, de ser el caso, a la fecha de corte del acta de entrega, contenida en el acta de entrega, con la información suministrada por la dependencia encargada de recursos humanos, nombre por nombre, ítem por ítem, cotejando igualmente las fechas tanto del acta de entrega versus la información emanada de la dependencia encargada de recursos humanos, debiendo plasmar en el informe de verificación del acta de entrega, en caso de que las fechas de emisión de que esas fechas discrepe, plasmándolo conforme a los elementos del hallazgo, ¿no?, de conformidad con el ejemplo precedentemente expuesto. Es importante destacar que en muchas ocasiones la información del listado de personal lo elabora la misma dependencia objeto de entrega, en cuyo caso pueden darse casos de discrepancias en cuanto al número de servidores públicos que pertenecen
a dicha unidad, en cuyo caso deberá plasmarse indudablemente el hallazgo correspondiente. Bueno, aquí vemos también otro ejemplo en el cual se grafica esa verificación, ya se evidencia más gráficamente las diferencias que pueden darse en un listado contenido en el acta de entrega con lo suministrado por el área de recursos humanos. Aquí, y lo dijimos la semana pasada, es muy común que ocurran este tipo de discrepancias, puesto que a veces en las actas de entrega se colocan lo que, si son grupos medianamente grandes, 20, 30 personas, a veces se omiten personas en el listado, por ejemplo, personas que están de comisión de servicio, o a lo mejor se omitieron personas que estaban de reposo o están en alguna otra situación distinta, no están en la institución y solamente, digamos, a veces casi de memoria, el servidor público saliente solamente incorpora los que están, o a lo mejor hay un área que a lo mejor omite accidentalmente, una debilidad de control interno, pues. Entonces acá en este caso se coloca una tabla, el número consecutivo, nombres y apellidos, se colocan todos los incluidos en el acta de entrega y a seguidas puede que sean los mismos, pero por lo general hay alguna discrepancia y según el listado de recursos humanos. Entonces vemos que en el número 1, fulanito de tal, aparece en el acta de entrega y aparece en el listado de recursos humanos, ahí no hay diferencia. El número 2, CCC, aparece en el acta de entrega, pero no aparece en el listado de recursos humanos. Hay una diferencia de uno de menos. El EEE aparece, no aparece en el acta de entrega, no aparece reflejado, pero aparece en el listado de recursos humanos. También puede darse de que haya habido algún egreso, haya habido algún movimiento y justamente en ese proceso y se omite en cualquiera de los listados. Entonces hay más uno de más. El GGG, el número 4, no aparece tampoco en el acta de entrega y se aparece en el listado de recursos humanos más 1. Entonces, menos 1, más 1, se cancelan de 0, hay uno de más, hay una diferencia de una persona, de un servidor público de ambos listados. Entonces, sobre este punto, en la parte infine del artículo 18 se expresa que es responsabilidad de quien entrega la exactitud del acta y de sus anexos, tanto cualitativa como cuantitativamente. De igual forma, el numeral 1 del artículo 41 de las normas generales de control interno dispone que la máxima autoridad jerárquica, los gerentes, jefes o autoridades administrativas deberán garantizar la existencia de sistemas o mecanismos de información acerca del desempeño de la institución para controlar y evaluar la gestión y se tomará en consideración que la información sea pertinente, accesible, confiable y relevante, obtenida y comunicada en la forma y periodo que permita al órgano o ente llevar a cabo su control interno, subrayado nuestro. Hablamos de que la información debe ser confiable. Se recomienda siempre que se vaya a elaborar el acta de entrega, no hacerlo de memoria o de conformidad con la unidad, objeto de entrega, sino que se pida la información al área de talento humano, que es el área especializada, la que tiene toda la data actualizada, sabe quiénes son los que están de permiso, sabe quiénes son los que están de reposo, quiénes están de comisión de servicio, quiénes son los que están desincorporados. A veces se incorpora en un listado donde había una persona que hace 2 o 3 días antes se había ido. Pueden darse variados casos. Entonces, a todo evento se evidencia que estos artículos forman parte del criterio. El cuadro anterior
es la condición. Bueno, muy semejante a lo visto en los ejemplos anteriores, lo anteriormente expuesto se encuentra motivado a debilidades de control interno relativas a la adecuada elaboración y conformación de las actas de entrega, causa, lo cual es susceptible de generar riesgo de tipo operacional, así como riesgo legal. El efecto. Respecto al numeral 3 del artículo 11 de las normas, se comparará la información del listado de bienes nacionales muebles contenida en el acta de entrega contra el listado suministrado por la dependencia encargada de los bienes nacionales bien por bien. Adicionalmente, esto es un plus. Esto no está establecido en ninguna norma, pero la práctica forense, la práctica del día a día, me indica, la experiencia me ha indicado de que no solamente tú vas a comparar listados de bienes, tú tienes que hacer una verificación, así sea de una muestra aleatoria o de acuerdo a cualquiera de los métodos de selección de muestras, verificar, suele tomarse un 30%, aunque no es limitativo, incluso si el universo de bienes es lo suficientemente pequeño, 40, 30 bienes, una dependencia pequeña, yo recomiendo tomar el 100% del universo. En este caso, bueno, como un estándar, es lo que preeminentemente se toma, un 30% de aleatoria de los bienes nacionales, apersonándose la comisión auditora o el auditor operativo, ¿no?, a la dependencia objeto de entrega, tomando nota de los bienes seleccionados, verificando in situ como una suerte de inspección ocular de que efectivamente esos bienes están en físico. En caso de no evidenciar el faltante de algún bien, se advertirá, en caso de advertir el faltante de algún bien, se advertirá de dicha circunstancia a la máxima autoridad de la dependencia objeto de entrega, dando un tiempo razonable de unos pocos días para la ubicación del bien o de los bienes no ubicados. Si para el momento de la elaboración del informe de verificación del acta de entrega no se han encontrado dichos bienes, se redactará el hallazgo con los conocidos 4 criterios. Aquí tenemos un ejemplo. Al cotejar la información relativa al listado de bienes nacionales muebles de la dependencia objeto de entrega anexada al acta de entrega con el listado suministrado por la dependencia encargada de bienes públicos, se evidenció que un bien nacional mueble identificado como, y ahí ustedes incorporan la identificación del bien, signado con la nomenclatura, es decir, en el anterior se dice, por ejemplo, un televisor marca tal, color negro, signado con la nomenclatura BNM 005472, por dar un ejemplo, incluido en el listado emanado de la dependencia encargada de los bienes públicos. No se encontraba anexo en el listado del acta de entrega. La Comisión de Auditoría Interna se apersonó a la dependencia objeto de entrega y realizó una verificación del 100% de los bienes, corroborando el faltante de dicho bien. Esa es la condición. Sobre este punto, el artículo 6 de las normas generales de control interno señala que el sistema de control interno de cada órgano o ente tiene por objeto asegurar el acatamiento de las normas, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público. Importante, señores, preservar la exactitud, veracidad de la información financiera, contable, y bueno, y ahí sigue todo el resto del artículo, subrayado y resaltado nuestro. Por supuesto, cada vez que se hace ese tipo de énfasis, debes de señalar al final, subrayado y resaltado nuestro.
Eso es el criterio en este caso. De manera análoga, lo anteriormente expuesto se encuentra motivado de habilidades de control interno en cuanto a un adecuado control y resguardo del inventario de bienes nacionales muebles de la dependencia objeto de la entrega, es la causa, y el efecto siendo los hechos precedentemente expuestos susceptibles de generar riesgo patrimonial, así como riesgo de tipo legal, el efecto. Importante destacar de que esto no es una receta de cocina, esto no es, digamos, una suerte de fórmula matemática que tiene que ser así, que estas son las palabras sacramentales. Tú puedes señalar o colocar un lenguaje o una redacción afín con lo que se está evidenciando, lo anteriormente expuesto, lo anteriormente señalado, lo expreso o lo citado en el párrafo subyúdice. Hay muchas maneras de hacerlo, repito, no es una fórmula mágica, una fórmula secreta, una receta de cocina, ni mucho menos. Solamente estos son ejemplos ilustrativos de cómo podría conformarse adecuadamente los elementos del hallazgo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué los elementos del hallazgo? Si esta es una verificación, señores, repetimos, de este faltante, de esta situación, si no es un bien, son varios bienes, si se detecta algún tipo de irregularidad, esto posteriormente puede dar lugar a una actuación de control, una actuación para determinar efectivamente el faltante de esos bienes. Entonces tiene que estar bien conformado, bien fundamentado, debe estar bien blindado el criterio del auditor, porque si no está debidamente, adecuadamente fortalecido, señalado con estos elementos, puede caerse a posteriori, si eso va, por ejemplo, a nivel de un jurisdiccional o a cualquier otra instancia. Es por eso que nosotros recomendamos, si hay una observación, puede ser más que una observación, puede ser un hallazgo. Entonces, indudablemente debe contener, a nuestro humilde criterio, reiteramos, los elementos del hallazgo. Respecto del numeral 4 del artículo 11 de las normas, se comparará la información contenida en el listado del Plan Operativo Anual POA anexada al acta de entrega con la información emanada de la dependencia encargada de planificación y presupuesto, aspectos cifra por cifra, así como las fechas de corte. Recordando que si las fechas de corte no coinciden, no se podrá realizar la comparación de ambos listados, haciendo la conformación correspondiente del correspondiente hallazgo con sus elementos. Entonces, bueno, aquí también se establece un ejemplo parecido, no lo vamos a leer, en donde no tenía la misma fecha de corte. Aquí señalamos sobre este punto, el artículo 18, lo señalas nuevamente, colocas tu causa y colocas tu efecto. Respecto al numeral 5 del artículo 11 de las normas, que se refiere al índice general del archivo, aunque no es obligatorio, repito nuevamente, son sanas medidas de control, sanas medidas de control interno, principios, no es obligatorio apersonarse, ni mucho menos, pero yo sí lo hago o lo suelo hacer como sana medida de control. Se sugiere, ojo, no vinculante, que la comisión auditora se apersona a la dependencia objeto de entrega y realice una verificación de la documentación que conforma el índice general del archivo. ¿Por qué? Ustedes me van a preguntar el por qué. Muy válida la pregunta, ya que la experiencia me ha demostrado que existen actas de entrega en las cuales se incorpora solamente una parte
del verdadero índice general del archivo. Me ha pasado mucho y ese índice del archivo está incompleto. Entonces allí no hay exactitud, no hay sinceridad, más si hay legalidad, hay un cumplimiento formal, indicó una documentación, pero no está verdaderamente con una exactitud, no hay una sinceridad. Es por ello que yo siempre recomiendo, verifica la veracidad de lo allí expresado, porque es posible de que falta documentación y por regla general lo sucede así. Por regla general es así. Existen actas de entrega, reiteramos, en donde se incorpora una parte, solo una parte del verdadero índice del archivo, la gran mayoría de las veces, lamentablemente, por desconocimiento. Se incluyen a veces, o se suele incluir, los oficios enviados, carpetas de oficios enviados, recibidos, pero, por ejemplo, no se incorporan otras carpetas que forman parte de ese índice. Por ejemplo, listados de proveedores, carpetas de pago a servicios públicos, procedimientos administrativos, resoluciones de la gerencia, y así como un sinnúmero de ejemplos que pudieran citarse: anulaciones, permisos, pago del impuesto 1 por 1000 al gobierno del Distrito Capital, 1001 cosas que pueden faltar y que solamente a través de la verificación de la exactitud, señores, de la sinceridad, no solo la legalidad de los aspectos formales, sino también la sinceridad y la exactitud de la información. Esa es la función del órgano de control fiscal. Ese es el rol que tenemos, que toda la información que nos han presentado esté no solamente de la manera formal que está contenida en la normativa para la conformación de las actas de entrega, sino que se demuestre de manera tanto formal como materialmente de que hay legalidad, ok, pero también sinceridad y exactitud. Es por eso que se hace una verificación. Hay algunos órganos de control fiscal que dicen, no, bueno, pero la operatividad, tengo otras actuaciones. Esto no es una actuación que a mi modo de ver, salvo mejor criterio, no es una actividad menor, es una actividad rutinaria, como igual que el resto de las actividades que se realizan, pero no por el hecho de que no sea propiamente una auditoría de las que se realizan, sino es una verificación de un acta de entrega, tenga una importancia menor. Repito, pues pudieran derivarse actos, hechos o omisiones contrarios a una normativa legal o sublegal. Con relación al numeral 6 del artículo 11 de las normas, relativo a cualquier otra información o documentación que se considere necesaria, se indica o se indicará el listado de los ítems incorporados, tales como informes de gestión, de los rangos de dirección o jefatura inmediatamente inferiores, relación de sellos de la dependencia, llaves de la dependencia, oficio acto administrativo de designación, gaceta oficial si aplicase, la carta de renuncia del servidor público saliente si aplica, las pólizas de fidelidad de los trabajadores que manejan fondos, de ser el caso, entre otros. Es decir, no es que se va a colocar esto, ojo, sino lo que ellos hayan colocado en el marco del numeral 6, cualquier otra información o documentación que se considere necesaria. Bueno, ahí ustedes lo van a colocar tal, se colocó razón por la cual se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 6, el artículo 11, las normas, Aquí no hay un mayor análisis pues que se vaya a hacer, pero se indica pues que fue lo que ahí se incorporó.
Adicionalmente, señores, debe pronunciarse el órgano de control fiscal en el sentido de señalar en el informe de verificación si se dio cumplimiento, además de los puestos en los artículos 10 y artículos 11 de las normativas, lo que son los elementos de forma, de fondo, artículo 10 y anexos que debe contener artículo 11 también, los casos especiales que pudieran darse según, repito, el caso en específico. Por ejemplo, el caso de unidades administradoras, si se dio cumplimiento al artículo 12, el cual nosotros mencionamos hace algunos minutos, si se trata de instituciones que manejan ramos específicos, es decir, que tienen ingresos determinados, artículo 13 también le dimos lectura y análisis también la semana pasada y el día sábado pasado. Si es un órgano de control fiscal, también lo hablamos bastante. Artículo 14, si se trata del Ministerio de Finanzas, también artículo 15, me faltó el número 1. Autoridades del gobierno estatal, artículo 16, o gobierno municipal, artículo 17. Señores, de esta manera hemos culminado con este proceso que es el de la verificación. Reiteramos que es un panorama muy genérico, muy general. Esto tiene mucha tela que cortar, muchos aspectos más que pudieran hablarse, pero es los aspectos básicos del proceso de verificación de las actas de entrega. Ha sido un placer, ha sido un honor para mí estar acá por segunda semana consecutiva, dándoles estas nociones fundamentales en cuanto a la verificación de actas de entrega. Y bueno, ya será para el día de mañana a través del grupo de Telegram. Bueno, le cedo la palabra al compañero y amigo Johnny Monzo para que proceda entonces a realizar el cierre de la actividad. Si hay también algún aspecto, alguna pregunta, o si no, para el día de mañana se dará respuesta a precisamente todas las inquietudes, aportes también, el feedback, porque no solamente es, digamos, yo suministrarle a ustedes desde toda nuestra lealtad institucional, con todo con todo el amor, con toda la dedicación que nosotros realizamos nuestras actividades, sino también ustedes enriquecen el sistema de control interno, la SUNAI, a los formadores, pues nosotros también aprendemos de ustedes a través de sus aportes, a través de sus preguntas, sus sugerencias, pues, porque repito, son nuestras vivencias, hablamos a través de nuestras experiencias, pero las experiencias de otros son los otros mirares, los otros puntos de vista que también no son menos importantes y que vale la pena siempre analizarlos, pues, y evidenciarlos. Sí, estamos en el cierre. Repito, es un honor para mí haber participado. Le vamos a dar entonces la palabra a nuestro moderador para que proceda entonces al cierre de la actividad. Adelante. Bueno, damos entonces finalización a la actividad. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde a través del grupo de Telegram. Muchísimas